Muy buenos días, damas y caballeros. Bienvenidos a la visión regional de esta jornada. Antes de comenzar, entregaremos las recomendaciones a la seguridad. Este salón cuenta con 2 salidas de emergencia. En caso de incendio, usted debe avisar en forma inmediata a la recepción o al encargado de emergencias. En caso de sismo, mantenga la calma. Permanezca en el salón hasta que haya pasado el sismo. Aléjese de los ventanales, ya que con el movimiento puede estallar. No corra ni grite para evitar el pánico. Para su tranquilidad, este edificio está construido a prueba de sismos. En caso de corte de energía, se activará el equipo electrógeno en minutos. En caso de evacuación, usted saldrá del salón en forma ordenada y sin correr. Diríjase a la zona de seguridad para que pueda ubicarse en la entrada principal del hotel. Cuando el sismo haya pasado, el encargado de emergencia dará la orden de reanudación para volver a la normalidad. Conserve la calma en todo momento. Muy buenos días y bienvenidos a un debate necesario. Desayunos Visión Regional. Damos inicio a este ciclo de charlas que tiene como objetivo aportar puntos de vista y propuestas para el desarrollo de la región. A los asistentes, rogamos silenciar sus celulares. La región de Arica y Parinacota requiere pilares sólidos para su construcción. La Estrella de Arica le invita a fijar las bases sobre las cuales edificaremos el futuro. Desayunos Visión Regional. Una mirada a lo que estamos haciendo, a los desafíos del mañana, desde la perspectiva de líderes locales, nacionales e internacionales. Porque la región la construimos entre todos. La Estrella de Arica y sus socios estratégicos han emprendido este desafío para reflexionar en torno a los temas que nos deben interesar y así generar un enriquecedor debate público. Les invitamos a acompañarnos. Para dar inicio a este ciclo, el periodista David Dol Pinto, director del diario La Estrella de Arica, les saluda. La presencia de nuestras autoridades, los parlamentarios, de representantes del gobierno regional que nos acompañan y esperemos que sean muchas oportunidades más en las que nos podamos juntar a conversar los temas que como región nos interesan. Agradecer especialmente en esta oportunidad a la Universidad de Tarapacá que se encuentra con nosotros para hablar del tema central que nos convoca y destacar el hecho de tener a la Universidad de Tarapacá también acá en nuestra región. Sabemos el peso y la importancia que tiene el hecho de que una región como la nuestra cuente con una universidad de la calidad y con el trabajo que ellos realizan, en todo el sentido, que nos permiten conversar sobre temas que son importantes, como hablábamos, y que están también muy en la actualidad. Calidad con gratuidad se puede de verdad, es el tema que se va a analizar hoy día y tiene mucho que ver justamente con el debate que existe en este momento. ¿Qué se sacrifica o qué no se sacrifica y cómo se trabaja en pos de una máxima que necesita este país en términos de la educación? Por eso los invito, como en otras oportunidades, a que posteriormente podamos debatir y conversar este tema. Y bueno, ¿quién mejor puede hablarnos de esto que su rector, pues don Emilio Rodríguez, a quien agradezco que esté nuevamente con nosotros para que podamos relevar este tema, conversarlo y analizarlo. A ustedes, por supuesto, muchas gracias por estar con nosotros, a la Universidad de Tarapacá también, invitando a que sigamos trabajando y destacar que como Diario La Estrella vamos a seguir abriendo instancias de conversación y de análisis de temas que son importantes para nuestra región. Muchas gracias.
Calidad con gratuidad. ¿Se puede de verdad? Se denomina la exposición que en breves momentos más desarrollará el doctor Emilio Rodríguez Ponce, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona, máster en Sociedad de la Información y del Conocimiento de la Universidad Complutense de Madrid, magíster en Administración Mención Finanzas de la Universidad de Chile, Master Certificate in Finance Series de la University of Notre Dame, diploma de especialización en gestión universitaria de la Organización Universitaria Interamericana, licenciado en Administración y Dirección de Empresas del Ministerio de Educación y Cultura de España, ingeniero comercial y licenciado en Ciencias de la Administración de Empresas de la Universidad de Tarapacá. Ha sido presidente de la Comisión Nacional de Acreditación de Chile, intendente de la región de Arica y Parinacota, vicepresidente de la Agrupación de Universidades Regionales de Chile, director de Estudios Estratégicos del Consorcio de Universidades Estatales de Chile, vicepresidente del Consejo de Rectores para la Integración del Centro Oeste Sudamericano. Recientemente ha sido elegido como miembro del Comité Ejecutivo del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas. Actualmente es el rector de la Universidad de Tarapacá, institución de la cual ha sido su máximo representante en el periodo 2002-2006 y posteriormente en el periodo 2010-2014. Como profesor titular en la Universidad de Tarapacá, es investigador responsable y coinvestigador de proyectos Fondesit de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica. Posee más de 100 publicaciones indizadas en revistas de reconocido prestigio nacional e internacional. A su vez, lidera un frente o espacio de investigación en educación, dirección estratégica e instituciones educacionales, con un alto impacto internacional, de acuerdo a los datos de la plataforma Simago Journal and Country Rank. Invitamos entonces al doctor Emilio Rodríguez Ponce a dar comienzo a su exposición. Muy buenos días a todas, a todos los presentes. Muchas gracias a don David, al Diario La Estrella, por esta invitación y por la posibilidad de conversar, de dialogar sobre un tema de muchísima importancia. Quiero destacar la presencia de nuestra gobernadora provincial, que se encuentra con nosotros acá. Muchas gracias, gobernadora. Don José Miguel Insulza, nuestro senador de la región, y don Nino Bartolú, diputado también de nuestra región. Así es que, y cada uno de ustedes que está aquí presente, está la Seremi también de Educación, hay distintas autoridades de la universidad, de las fuerzas vivas, de la comunidad en general, porque este es un tema en verdad complejo de abordar, pero también necesario de hacerlo, porque estamos justamente en un proceso de implementación de una reforma que tiene como eje central, o uno de sus ejes centrales, el concepto de gratuidad. Entonces, en este marco, debiera funcionar ahí. Ahí está. Yo quiero mostrar algunos elementos de contexto que sirven para saber dónde estamos, a dónde vamos, en fin. Contarles que en América Latina y el Caribe, lo que ha ocurrido es que el número de estudiantes de educación superior ha pasado de 7 millones a casi 25 millones de estudiantes desde el año 90 a la fecha. Es decir, en casi 30 años, ahí hay 25 años, el número de estudiantes se ha multiplicado 3,5 veces en América Latina y el Caribe. Y un elemento muy importante es la tasa de cobertura, que ya es más del 50%. Más del 50% de las personas que tienen entre 18 y 24 años en América Latina y el Caribe estudian en educación superior. Eso hoy día se dice con facilidad, pero esta tasa era de solo el 20% en el año 90. Es decir, es una tasa que se ha multiplicado por 2,5 veces, un poquito más.
En este mismo marco es importante cuando uno ve cuáles son los países que tienen mayor cantidad de estudiantes. Aquí hay una rayita, ¿cierto? Y hacia la derecha de ustedes, ¿cierto?, están los países que tienen más de 1 millón de estudiantes. Y a la izquierda, los países que tienen menos de 1 millón de estudiantes. 1 millón de estudiantes de educación superior tiene en la connotación internacional la idea de que se trata de un sistema grande, ¿no? ¿Y cuáles son esos países? Perú, México, Colombia, Venezuela, Argentina, Chile, Brasil. Pero cuando uno ve esta otra línea que está acá, hacia arriba están los que tienen una cobertura superior al 50% y hacia abajo los que tienen una cobertura inferior al 50%. Entonces uno se encuentra con que Chile es el país que mayor cobertura tiene en América Latina y el Caribe. Eso significa que de los estudiantes entre 18 y 24 años, donde mayor proporción de estudiantes están en la educación superior es en Chile, ¿no? Y México, que nos contaba Alicia Bárcena en la inauguración del año académico, que tiene gratuidad, es cierto, tiene gratuidad, pero tiene una tasa de cobertura que es más o menos la mitad de Chile. O sea, México está en el 40 y algo por ciento de cobertura, Chile está en el 88% de cobertura. Chile entonces es un país que tiene mucha cobertura, pero aquí es importante saber que de esta línea hacia la izquierda son los sistemas que son más privados. De esta línea, ¿cierto?, que es una línea vertical hacia la izquierda, los más privados, y aquí está Chile, uno de los sistemas más privados, ¿no? Por ejemplo, sin duda México va a estar acá. De esta rayita a la derecha son los estatales, de esta rayita a la izquierda los más privados. Chile, Brasil, Perú, últimamente, son sistemas que están más bien con un componente privado muy alto. ¿Qué ha pasado con el crecimiento de esto? En los años 70, ¿qué porcentaje de la población llegaba a la educación superior? Más o menos el 8%. ¿Sabe cuánto llegan hoy día en Chile a la educación superior? El 88%. O sea, es una educación básicamente universal, porque cuando uno ve, por ejemplo, América del Norte, estamos hablando de América del Norte, Europa, los países altamente desarrollados, bordean el 80%. Y Chile tiene mayor proporción de estudiantes que prácticamente cualquier región del mundo. Más que América del Norte, más que Europa, desde luego más que Latinoamérica, y desde luego mucho más que el mundo, porque ahí están los países africanos que tienen proporciones menores. Es decir, Chile tiene una gran proporción de estudiantes en educación superior. Eso se llama, en la literatura internacional, cobertura. La cobertura es muy alta en nuestro país. La línea azul es la de Chile. Y Chile tiene mayor cobertura que América del Norte, que Europa, o sea, básicamente que cualquier región del mundo. Esto es impresionante porque, fíjese usted dónde partió Chile. Y con la reforma del 81, Chile estaba más o menos en el 15%, menos del 15%, 12%, y de ahí ha llegado al 88%. Es decir, la mayoría de las personas tiene acceso a la educación superior. Además, una educación superior, ¿verdad?, que tiene la siguiente característica que yo siempre digo. Miren, fijémonos en esto azul, pero lo más importante es lo que yo les digo como concepto. Si alguien termina cuarto medio en Chile, gana un peso. Digo, un peso para hacer la ilustración, gana más que un peso, todos sabemos eso. Pero termina la enseñanza técnica y en lugar de ganar un peso, gana 1,5 veces eso. O sea, 1,5 pesos. Termina la enseñanza universitaria y gana 2,5 veces lo que gana una persona de cuarto medio. Y si por esas cosas de la vida hace un máster o un doctorado, gana en promedio 4,5 veces más de lo que gana una persona con cuarto medio. Entonces,
en verdad en Chile la educación superior es rentable. Es rentable privadamente, es rentable para el país, desde luego, porque tener más profesionales es muy bueno para un país, pero también las personas que estudian logran una rentabilidad personal, adicional, 1,5 veces si es un CFT, 2,5 veces si es una profesión, 4,5 veces si tiene un doctorado. O sea, hay una gran rentabilidad, y entonces, a pesar de que el sistema chileno ha crecido muchísimo en cobertura, no hay un efecto negativo en la rentabilidad que se logra por estudiar. Estudiar sigue siendo bueno para el país, por supuesto, pero también para las personas. En términos de oferta, el modelo se ha ajustado más o menos a 150 oferentes de educación superior, de los cuales 61 son universidades. Cuando nació el sistema, fíjense ustedes que cuando nació este sistema, había mucho más centros de formación técnica, que hoy día son solo 43, y había más institutos profesionales, eran 81, y ahora son 43. Los centros de formación técnica, perdón, a su turno eran 161, y ahora son simplemente 45. ¿No? Es decir, se han ido eliminando aquellas instituciones que no han ido superando los niveles de calidad. El sistema se ha ido ajustando, y ya hace un tiempo que no sigue cayendo tan dramáticamente, y uno esperaría que 150 podrán ser 153, 155 podrán ser 145, pero no va a haber un cambio notable en el número de oferentes. Esto, desde luego, previo a la gratuidad. Entonces, esta es la situación de Chile. O sea, Chile, si uno lo ve desde el punto de vista de la cantidad, gran cobertura, y si uno lo ve desde el punto de vista solamente de consideraciones de mercado, la gente que estudia educación superior se inserta en el mercado, le va bien y tiene una rentabilidad privada positiva. Harta gente estudiante a la que le va mejor que el que no estudia. Uno diría que así las cosas, este sistema funciona de acuerdo a los criterios económicos, pero hay algunos elementos adicionales que debiéramos ver, donde hay factores que afectan la configuración de calidad que tiene el país. Lo primero es que en Chile solo hay 10.000 doctores de 90.000 profesores universitarios. Hay 90.000 profesores universitarios, un noveno de ellos son doctores. En el mundo desarrollado, todo el mundo que ingresa al sistema universitario es doctor. Las universidades del Cruz, que son las universidades que tienen más tradición, en fin, tienen más años, tienen solo un 22% de sus profesores como doctores. Insisto, no es que el doctorado sea un título nobiliario, no es relevante desde ese punto de vista, es relevante desde el punto de vista que en los países desarrollados, para ser profesor universitario hay que ser profesor. Desde ese punto de vista es relevante. En consecuencia, nosotros tenemos un cuerpo académico que no cumple con ese estándar de doctorado que sí tienen los países desarrollados. Es decir, nuestra cobertura se ha dado, pero sin que necesariamente haya habido una cobertura por el lado de los profesores. De estos, solo hay 3.600 investigadores activos en el país. O sea, el 3,5% de los profesores del país, profesores universitarios del país, hacen investigación, alguna investigación. Cuando vemos cuántos ganan fondos, es menos de la mitad de eso, son 1.400, 1.500 personas. Es decir, en Chile tenemos un sistema universitario que ha crecido, pero cuando vemos los estándares, ¿cierto?, internacionales en el cuerpo académico, ese estándar no se cumple. Es decir, nosotros hemos ido en crecimiento sin los recursos académicos que lo soportaran necesariamente.
¿no? Pero sí han habido cosas importantes. Hay 800 doctores que se gradúan anualmente en Chile. Hay unas becas Chile que permiten la integración de una cantidad importante de doctores al año, pero lo que no existe son plazas para insertar esas cosas. Luego, también es importante plantear esto porque a pesar de que ha habido un crecimiento en la cobertura de la educación superior, a pesar de que las personas se insertan adecuadamente en el mercado del trabajo, cuando nosotros vemos algunos datos duros de la población adulta, en nuestro país, nos encontramos con que hay un 44% de las personas, es decir, casi la mitad de las personas, no comprenden lo que leen. No comprenden lo que leen. Estos son adultos. No son niños, son adultos. De estos adultos, algunos han estudiado en la universidad, en CFT, en IPE y otros no. Pero han estudiado en la proporción equivalente al sistema. Entonces, no es que diga, ah, no, pero es que estas son personas que no estudiaron en la universidad. Estudiaron en la universidad, algunos de ellos también. No en la de Tarapacá, pero estudiaron en el sistema universitario. Entonces, tienen hay un 44% de las personas que no comprende lo que lee. Un 42% de las personas tú le entregas un documento y no sabe cómo llenarlo. Le das un formulario y no sabe llenarlo. Y un 51% de las personas no es capaz de realizar cálculos matemáticos básicos. No digo 2×2 ni 4×2, digo, mire, hay un problema, ¿cómo? A ver, tengo que pagar el 20% de mi sueldo en tal, el 30% en cual. Bueno, calcular ese 20%, ese 30% es un lío para el 51% de las personas en nuestro país. Luego entonces, esto es, don Luis Tapia dice, sobre todo cuando hay que pagar, ¿cierto? Sobre todo cuando hay que pagar, ahí es más difícil todavía calcular esto, ¿no? Pero en realidad esto es una situación que configura nuestro sistema, es decir, nuestro sistema no es que tenga un cuerpo académico completamente sólido y los resultados que no son de mercado muestran algunos elementos de preocupación, como el analfabetismo funcional. Ahora, este es un estudio que hizo la Universidad de Chile el año 2013, lo había hecho previamente el 98, los resultados son exactamente los mismos, el 2017 lo hizo la OCDE y los resultados son exactamente los mismos. O sea, no hay mejora. Luego, este es un tema que a mí me preocupa y me apasiona muchísimo. Cuando uno ve, por ejemplo, las personas que son de educación parvularia y ve cuántas personas tienen un rendimiento alto en la prueba inicia, que se hizo hace algunos años atrás, el 2015, entonces uno se encuentra con que para enseñar conocimientos pedagógicos, capacidad para enseñar, solo el 13% tiene un nivel más que satisfactorio. El 13% de las personas que estudian educación parvularia saben enseñar bien. El 23% sabe lo que enseña bien, sabe bien lo que enseña. Entonces son indicadores fuertes porque nos muestran que hay un problema importante de educación en nuestro país. O sea, a ver, en los primeros 6 años de vida, las personas aprenden a unas habilidades numéricas, lenguaje, desarrollan el marco visual, una serie de elementos. Y para eso la educación temprana, la educación parvularia es fundamental. Pero el 13% de las parvularias está calificada en esta prueba, según esta prueba, para generar ese alto rendimiento. Cuando vemos esto mismo, ahora, y esto es importante porque, por ejemplo, uno dice, mire, ¿será importante un profesor más que alguna diferencia que haya un buen profesor o un mal profesor? Pues bien, un buen profesor en 3 años transforma a un alumno promedio, exactamente promedio. Un alumno exactamente promedio se transforma en un excelente estudiante si es que le enseña un buen profesor. Pero ese mismo alumno promedio
se transforma en un mal estudiante si es que le enseña un mal profesor. Así de simple. Así de simple. Y estos son estudios realizados en Estados Unidos, desde luego, pero si los repitiéramos en Chile, que es una de las cosas que yo quiero hacer, probablemente tengamos resultados equivalentes, ¿no? Equivalentes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en nuestro país? Tenemos una inmensa cobertura, que es buena, resultados de inserción en el mercado del trabajo buenos, pero algunos problemas de calidad que son importantes. Mire, yo estoy hablando acá de un buen profesor, o sea, un profesor destacado. Cuando tomamos los resultados de esta evaluación que le hacen a nuestros profesores, ¿sabe qué porcentaje es destacado? Solo el 12%. Así como los recién formados, solo el 13% tenía competencias pedagógicas, aquí solo el 12% tiene un resultado destacado, que son los profesores que nosotros requerimos. Y luego hay una serie de elementos, ¿cierto? Pero el portafolio, está la Seremia de Educación, sabe que es un elemento muy determinante para saber cómo prepara el profesor la clase, cómo hace la clase, el dominio que tiene, pero además cómo la prepara, cómo maneja la situación en el aula. Y de los 14.000 profesores que dieron esta prueba este año, 2015, de estos 14.000, el 88% en la autoevaluación pensaba que lo hacía formidable. 88%. O sea, ¿cómo lo haces tú? Autoevalúate. ¿Cómo lo haces? Formidable. ¿No? Formidable. Cuando lo veíamos, cómo había preparado la clase, qué hacía en el aula, ¿cierto? ¿Cuánto lo hacían formidable? Más o menos 13.000 de 14.000. O sea, casi todo. Había 1.000 que eran un poquito tímidos, qué sé yo, y ellos respondían de otra forma, ¿no? Pero ¿saben cuánto lo hacían realmente formidable de esos 14.000? 14. En todo Chile. 14. 0,1%. Hay una prueba posterior, no varía. El 2017 ese dato no varía, es 0,1%. Lo dan 17.000 personas y los formidables son 17. Entonces, lo que yo quiero decir es que en Chile, desde luego, basando en elementos de cobertura, de inserción en el mercado del trabajo, pero tenemos problemas con analfabetismo. Formación de educadoras de párvulos y profesores, que no son desafíos de las profesiones, son desafíos del sistema, que no están, desde luego, resueltos. Entonces uno dice, mire, ¿y cómo juega esto? Porque viene una reforma con dos leyes, la 21.091 y 21.094, y uno debiera decir, bueno, si hay una reforma, es un cambio radical, sustancial, ¿cuántas de estas cosas van a mejorar con esta reforma? ¿No? Entonces, y puedo decir que a partir de la reforma, ninguna de estas cosas va a mejorar por implicación necesaria. Es decir, la reforma no toca estas cosas. La reforma se focaliza en otros aspectos más ideológicos, en mi opinión, pero menos pragmáticos en términos de cómo impactamos en elementos de calidad. Y la reforma tiene un mérito enorme, que es financiar la gratuidad. Ahora, la pregunta de esta conversación es, ¿gratuidad con calidad se puede de verdad? Entonces, para responder eso, hay que saber algunas cosas, en mi opinión, clave. Uno, Chile tiene la participación de matrícula privada más alta de América Latina y una de las más altas del mundo, ¿no? Del mundo. 85% de los estudiantes estudian en el sector privado. En México es el 33%, en Nicaragua es el 8%, en fin. Brasil tiene un 73%, El Salvador un 70%, Perú un 72%, o sea, hay matrícula en el sector privado en varios países, pero Chile
lidera esta situación. Luego, cualquier consideración de gratuidad tiene que partir de la base que hoy día había un grupo importante de estudiantes pagando esto de manera privada, el 85%. Lo segundo es que en Chile no se gasta poco dinero en educación superior. Lo que pasa es que la conformación es que el 7 era solo el 0,8 y los privados eran el 1,3. Es decir, si yo quisiera gratuidad absoluta, ¿cuánto debiera ser el privado? Si fuera todo gratis, ¿cuánto pagaría el privado? Cero. Cero. Entonces, ¿cuánto tendría que invertir yo como país del Producto Interno Bruto para mantener las cosas iguales, digamos, no mejorarlas? Tendría que invertir ya no 0,8, sino que 2,1. ¿Se entiende eso? ¿Cierto? Ese es un elemento crítico. Es decir, si yo quisiera mantener las cosas iguales, es decir, no hacer ninguna mejora cualitativa en el sistema, que lo requiere, pero yo no hago ninguna mejora cualitativa, y quiero tener gratuidad absoluta en educación superior, lo que voy a hacer es que nadie paga, y si nadie paga, entonces el sector privado no paga, y en consecuencia el Estado debiera financiar el 2,1%, o sea, 1,3% del Producto Interno Bruto adicional. ¿Se puede? No se puede. Imposible. O sea, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, un ministerio de ciencia y tecnología, se financia con el 0,38% del Producto Interno Bruto. 0,38. Es un ministerio de gran futuro, porque allí está la proyección del desarrollo del país, ciencia y tecnología, de gran futuro y bajo presupuesto, ¿no? Y bajo, porque con un 0,38 llegas muy limitado. Entonces, esta es una cuestión fundamental, porque además, claro, uno podría ver países en Latinoamérica que tienen gratuidad, Argentina, por ejemplo, pero no es la gratuidad que nosotros estamos pensando, no es lo que nosotros queremos como modelo. Nosotros queremos más bien parecernos a Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia, o sea, a países desarrollados. Y en estos países desarrollados, donde sí hay gratuidad, en estos países desarrollados, ¿saben ustedes cuánto es la recaudación fiscal? El 50% del Producto Interno Bruto. 50%. Entonces, si nosotros tuviéramos el 50% de recaudación del Producto Interno Bruto, podríamos tener gratuidad, podríamos tener salud, podríamos tener muchas cosas más. El problema es que nosotros no tenemos el 50% del Producto Interno Bruto. Chile recauda el 20% del Producto Interno Bruto. El 20%. Entonces, recaudando el 20%, podemos financiar más del doble de los recursos que estaban en el año 2017 para tener gratuidad. ¿Es eso posible? ¿Es eso lo que está ocurriendo este año? No, el presupuesto no es eso. Y el próximo año va a ser eso tampoco. O sea, lo que está ocurriendo hoy día es otra cosa, y es que la gratuidad es gratuidad, pero tiene límites. ¿Ah? Tiene límites, y vamos a hablar de esos límites. Mire, hay una gran diversidad, además, por ejemplo, una carrera promedio en una universidad estatal le cuesta a la universidad más o menos 3 millones de pesos. Pero esa misma carrera en una universidad privada le cuesta a la universidad más o menos 1.100.000 pesos. ¿Por qué? Por esta discusión que hacíamos antes de quiénes hacen clases en el sistema universitario chileno. Y en una universidad privada del Consejo Rector es más o menos 2,5 millones, ¿no? Alguien podrá decirnos que esta privada es más eficiente. ¿Ah? Puede decir eso también. ¿Ah? Pero el tema es que, ¿quiénes hacen clases? ¿Cuánto cuestan esas personas? En fin, aquí hay un tema de calidad que no es menor. Fíjese usted que formar en CFT, yo no vi a la rectora del CFT, pero formar en CFT en Chile es más caro que formar en IP. O sea, formar en CFT en Chile es más caro que formar en IP. Bueno,
y todo esto gratis. Entonces, ¿cómo se financia la gratuidad? La tercera cerca de 27.000 estudiantes pierden la gratuidad por atrasarse en sus carreras. El diario de Concepción tomaba esto y lo llevaba a Concepción y decía, mire, en Concepción hay 3.610 estudiantes de estos 27.000, 3.600 están en Concepción. Y lo planteaba con un problema político. Este lo planteaba como un problema nacional. Y el Mercurio lo planteaba como un problema económico. ¿Eh? Entonces, para algunos es un problema nacional, para otros un problema político, para otros un problema económico. En realidad es un problema nacional, regional, político, económico, social, etc. ¿No? Todo eso es la gratuidad. Porque mire lo que decía el Mercurio. ¿Sabe cómo se financia la gratuidad? Se financia con cierre de facultades, menos inversión y despido. ¿Cómo las universidades se enfrentan a los efectos de la gratuidad? ¿No? El año pasado disminuyó el número de profesores. Disminuyó como en 7.000 el número de profesores en Chile. Entonces, claro, ¿por qué estamos viviendo esto? Primero porque la gratuidad es un derecho, pero es un derecho limitado, ¿no? Es decir, el estudiante tiene gratuidad por lo que dure idealmente su carrera. Por ejemplo, una carrera como ingeniería comercial que demora 5 años en teoría, entonces el estudiante tiene gratuidad 5 años. Deben haber aquí ingenieros comerciales. ¿Cuántos terminaron en 5 años? Yo creo que ninguno. Ninguno. ¿Por qué? Porque las carreras del mundo real no duran lo que es lo ideal, ¿no? Entonces, duran más. Pero ¿qué pasa? Dura 1,3 veces más en Chile, en promedio. ¿Y quién financia ese 0,3? ¿Quién financia ese año y medio más adicional? Eso no está financiado por la gratuidad. La gratuidad, como ley, no lo financia. Lo tiene que financiar la universidad, la mitad en el primer año, y los estudiantes la otra mitad del primer año, y en adelante el estudiante. Pero, ¿cómo paga un estudiante que era meritorio para la gratuidad por 5 años y de repente ya deja de ser meritorio para la gratuidad porque superó la duración ideal de su carrera? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? Entonces, este no es un tema menor. Este no es un tema menor. En realidad, la gratuidad, más que gratuidad, es como una beca que dura 5 años. Y después de los 5 años se pierde la beca. Ahora, ¿qué pasa con estas 27.000 estudiantes este año? ¿Cuánto dinero es eso? Es muchísimo dinero. Y uno debería preguntarse, con estas reformas que se están implementando, ¿se resuelven los problemas estructurales del sistema? ¿Esta reforma resuelve el problema de la formación de profesores, de parvularia, la configuración de los académicos universitarios, el analfabetismo funcional? ¿Todo eso se resuelve con estas nuevas reformas? Esa es la primera pregunta que yo haría. La segunda es, ¿con esta reforma y con gratuidad van a haber más o menos profesores en el sistema? Debieran haber mejores, pero van a haber más o menos. O sea, fíjese usted, en la UTA hay más o menos profesores este año que el año pasado. Menos. Y los que están hacen mucho más. Bueno, eso pasa en todo. Eso pasa en todo. De mayor o menor calidad. Yo creo que la calidad del profesorado va a ir subiendo porque vienen llegando gentes, personas vienen llegando con doctorado, entonces va a ir subiendo, pero no es tan fácil. Hay más o menos inversiones. Las inversiones en educación superior, como lo decía el Mercurio, en general están más o menos paralizadas, esperando qué es lo que ocurre con la gratuidad. Y en algún lugar del mundo los estudiantes se demoran el tiempo ideal. Yo no conozco ningún lugar del mundo en donde los estudiantes terminan en los años que dice la malla curricular. Es decir, eso es realmente un optimismo extremo necesario para poder financiar una política que de otra manera es casi imposible de financiar. ¿Cómo está la UTA en este contexto de gratuidad? Lo primero es decir que
el Mercurio 2018 sitúa a la UTA en el lugar número 10 entre las universidades del país, la número 10. Nosotros siempre destacamos que es cierto, somos la 10, pero en la calidad académica somos la 4. En realidad nosotros tenemos otros problemas que tienen que ver más bien con ser zona extrema. Entonces, por ejemplo, nuestros estudiantes no tienen los mismos puntajes que los de la Católica o la Chile, etcétera, porque nuestros estudiantes son de zona extrema, ¿no? Pero si nosotros vemos, por ejemplo, la calidad de los académicos, nosotros somos la 4. Y estamos ahí, entre las 10 primeras del país. Cuando vemos un índice ponderado de calidad y otro ranking, este es de la tercera, bueno, la UTA aparece en el lugar número 11. Lo que pasa es que aquí este es un ranking solamente de grados, ¿no? Nosotros no nos gusta mucho este ranking porque solamente ve los grados, entonces no es la productividad de quienes están detrás. Nosotros en términos de productividad somos la cuarta, la quinta más productiva de Chile. Entonces, porque por ejemplo aquí la Católica queda en el 9º lugar. Entonces nosotros estamos en el 11, claro, la Católica está en novena. Si la Católica está ahí, está bien que estemos en el 11. Pero lo que te quiero decir es que estos son rankings distintos, pero en cualquiera de ellos la UTA va a estar, cualquier ranking serio que tenga datos objetivos y no percepciones, la UTA va a estar entre las 10, las 11, las 12, las 40. Ahora, justamente el año pasado, Times Higher Education incorporó a la UTA dentro del ranking mundial de universidades. ¿Cuántas universidades hay en el mundo? 100.000, 200.000, 300.000, ¿cuántas? Entonces, bueno, dentro de los rankings aparecen siempre las 1.000 primeras, las 1.200. O sea, el 1% de las mejores universidades del mundo. Ahí está la UTA. Entonces, claro, pero nosotros tenemos impacto con la gratuidad y eso hay que reconocer. Nosotros este año tenemos una pérdida de ingreso estimada en 1.100 millones de pesos, el 2020 1.200, el 2021 1.600. O sea, si nosotros vemos cuál va a ser el impacto de la gratuidad para la UTA en los próximos 3 años, son 4.000 millones de pesos. Ese es el impacto para la UTA de la gratuidad. Ahora, hay otras universidades que tienen impactos equivalentes, mayores, menores, etc. Concepción tiene un impacto tremendo. El punto está en que nosotros como UTA nos estamos adaptando a este proceso. A nosotros nos sorprende en un buen momento, como decía, mire, no importa el ranking, pero ahí estamos entre los 10 primeros o entre los 11 primeros, pero además nuestro cuerpo académico es un cuerpo académico muy productivo y eficiente a nivel nacional. No solo de buena formación, pero que trabaja harto comparado con el resto del sistema nacional. Por ejemplo, nuestros profesores hacen 20 horas de docencia directa y en Chile el promedio es 16. Por ejemplo, nosotros el año pasado tuvimos 300 papers de nivel mundial, internacional, con 260 profesores. Eso es el número 4 en Chile. Entonces, la gente de la UTA es muy productiva y por eso que nosotros vamos a poder superar esta situación, salvo que el 2021 cambian los aranceles regulados. Entonces, no es que nos vaya peor necesariamente, pero no sabemos. Ahora, de lo que nosotros sabemos proyectar hasta el 2021, la UTA va a enfrentar el tema de la gratuidad y va a superar el tema de la gratuidad, pero eso no significa que no tenga impacto. Tiene impacto. Y por eso que es importante algunas ideas finales, ¿no? Primero hay que reconocer que la gratuidad es un gran logro para los estudiantes, para sus familias, porque imagínense lo que significa estudiar gratis, un anhelo. Todas las personas que son mayores dicen, yo estudié gratis, ¿no? Yo estudié gratis, claro, era el 7% de la población la que estudiaba gratis, no el 88%, ¿no? Entonces, yo estudié gratis. Este es un gran logro. Ahora, en la forma en que hoy día está planteada la gratuidad, más que gratuidad como derecho, es una beca. Es una beca que es gratuita. Y eso es
una cuestión que conceptualmente hay que resolver, porque ¿cómo le das tú a alguien un derecho y se lo quitas en un ideal que además nadie cumple? Entonces, a mí me parece la solución sencilla, económicamente tiene un costo, pero no tan elevado para el país. O sea, si hubiese que calcular el costo, está calculado, son 25.000 millones al año. O sea, es harto dinero, pero no tanto como eliminar un concepto que es importante, ¿no? O sea, ¿hay gratuidad en Chile? Sí, teóricamente, pero parece más una vez. ¿Mejorará la calidad de la educación superior en los próximos años? Mire, yo todos los meses escucho a los rectores de las estatales, de las privadas, del CRUD, y todos están preocupados del impacto de la gratuidad. Yo no escucho hablar de inversiones, no escucho hablar de mejoramientos cualitativos, no escucho hablar entonces de un desarrollo cualitativo del sistema universitario chileno, sino que escucho de cómo pasamos este tiempo, cómo salimos adelante en este tiempo difícil de la guerra. La cuestión es qué aspectos van a ser favorables, qué aspectos van a ser desfavorables. Yo creo que van a pasar cosas buenas. Por ejemplo, vamos a ser mucho más eficientes y vamos a tratar mucho mejor a nuestros estudiantes, porque ya no se pueden atrasar tanto como ahora. Yo creo que van a mejorar los índices de retención, los índices de inflación, o sea, van a haber mejoras cualitativas en el sistema también. ¿De qué depende el éxito de la UTA en este marco? Yo creo que la UTA necesariamente tiene que seguir trabajando con niveles de exigencia interna y de eficiencia interna que son mucho mayores que los del resto del sistema. O sea, en la medida que la UTA siga trabajando de esa manera, va a poder superar estos años, donde se pierden recursos, porque perder 1.000 millones en un año no es trivial. Perder 4.000 millones en 3 años no es trivial, son cuestiones importantes. Y para nosotros hay un concepto fundamental que es el de zonas extremas, porque en verdad el concepto de zonas extremas es un concepto que hay que ir destacando cada vez más en distintas instancias, también en las presupuestarias, porque, por ejemplo, nosotros pagamos un 56% de zonas que nadie más paga, pero aquí hay que pagar. Entonces, en el sistema universitario. Entonces, yo creo, resumiendo, que la gratuidad es una estupenda idea que es difícil de implementar en un país como Chile, que tiene una recaudación fiscal tan pequeña. Que esto es bueno para las familias, y muchas familias lo agradecen, los estudiantes también, pero que en los términos actualmente planteados no es estrictamente un derecho, sino más bien una beca, y que al estar siendo financiada en parte por las propias instituciones y por los estudiantes, yo no advierto que haya inversiones ni mejoras significativas cualitativas en los próximos años, sino que más bien un esfuerzo por mantener los equilibrios estructurales dado por una condición que genera la gratuidad, que es de menores ingresos. Van a haber aspectos favorables, va a haber una mejor tasa de titulación, las universidades se van a hacer más eficientes todavía, eso va a ser bueno para el sistema, y la UTA va a superar sin dificultad en este momento, porque tiene una estructura de eficiencia interna muy alta, pero solo por esa condición. O sea, cualquier relajamiento, etcétera, esto genera brechas importantes. Calidad con gratuidad, ¿se puede de verdad? Yo pienso que hay problemas importantes de calidad en Chile, los que he nombrado, algunos de esos. Creo que en un marco de gratuidad ninguno de esos problemas se va a resolver, y yo creo que calidad con gratuidad se puede de verdad, pero con una inversión bastante más significativa que la. Bueno, muchas gracias. Y ahora empezamos.
A continuación comenzamos con la ronda de preguntas para nuestros invitados. Quienes tengan alguna duda sobre esta exposición, por favor levanten la mano y nuestra monitora va a pasar con el micrófono. ¿Ninguna consulta? ¿Bien? Perfecto. Entonces pasamos a la siguiente ronda de esta visión regional, la entrega de un recuerdo a nuestro invitado. Que pase adelante, por favor, el director de La Estrella de Arica, don David Dol Pinto, y también el gerente del diario La Estrella de Arica, don Mario Gendres Gutiérrez, para entregar un reconocimiento al doctor Emilio Rodríguez. Totalmente. De esta manera terminamos la visión regional de esta jornada. Por su participación, muchísimas gracias. Gracias.